Bom dia a todo mundo, bem-vindo à aula do português. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con la clase del día de ahora. Bienvenidos. Vamos a ver el versículo, ¿verdad? Para el día de hoy. Estamos en Mateos 6:18, ¿verdad? Hemos dicho que podemos decir esto como una D, pero cuando suena como D, pues estamos más en presencia del acento europeo. En cambio, cuando el número 18 en portugués lo pronunciamos como G, 18, 18, ya estaríamos más en presencia del acento de Brasil, ¿verdad? Una de esas características es precisamente, como vamos a ver, creo, en las palabras que nos faltan, del material, esas palabras que comienzan con lo que es una D, una I, una D, una E. En Brasil es bien característico utilizar el sonido G, G. Entonces tenemos Mateo 6:18 y nos dice, de tal manera que ninguno perceba que vos está en jejum, ensina apenas o seu Pai que conhece todos os segredos y Él recompensará a você. En la frase, ¿verdad? Para esta semana hemos dicho que es precisamente esa última línea. Ele vem en secreto. Ele vem en secreto. Que sería como decir Dios ve, ¿verdad? O Él ve en lo secreto. Bueno, entonces vamos a practicar, ¿verdad? Me indica Giovanni si puede leer el versículo para la clase de ahora. Sí, con gusto. Sí. Mateus 6:18, de tal maneira que ninguém perceba que você está em jejum, ensina apenas o seu Pai que conhece todos os segredos, e Ele recompensará você. Ok, obrigado. Muy bien. Bueno, hay algunos compañeros que me han pedido permiso hoy, ¿verdad? Que no se van a poder conectar. Así que vamos a enviarles despuesito el video para que se pongan al día con lo que vamos a ver con la clase de ahora. Eh, bien, estábamos revisando algunas palabras, ¿verdad? De acuerdo al material que estamos viendo acá. Y aunque son saludos, digamos, bastante comunes, ¿verdad? Son frases bastante cortas. Estamos tratando de analizarlas de acuerdo a lo que es el alfabeto fonético internacional, para no solo estudiar, digamos, la pronunciación en sí, sino también poder ver cómo vendría siendo la fonética de las mismas. Entonces, vamos a ir a la siguiente, que es para las buenas tardes, que decimos en español. Vamos a llevarnos, ¿verdad? Esto que está acá y iremos con esa escritura, digamos, que está ahorita acá. Eh, para comprobar, digamos, de acuerdo a Wiktionary.com, ante qué tipo de portugués estaríamos en este caso. Es decir, estaríamos ante Brasil o estaríamos ante lo que sería Portugal. Entonces vamos a ver acá. Y vamos a traer lo que acabamos de ver en el material, ¿verdad? Para hacer así la comparativa rápidamente. Entonces, notaremos ya de inmediato que estas palabras, hemos dicho, hay que ponerle atención a las palabras que llevan la D con la E o la D con la I. Esas palabras, ya sea que esto esté al principio e incluso cuando está solita, ¿verdad? Cuando está la D E sola o cuando está al final, debemos ponerle atención, mucha, mucha atención, porque por lo general ahí vamos a encontrar la diferencia entre, digamos, la pronunciación portuguesa de Europa y la pronunciación de América o de Brasil. Entonces, aquí lo vemos mucho más claro. Si comparamos la que está en el material, vendría siendo esta que está aquí. O sea que en el material se nos ha puesto más que todo la fonética del portugués europeo. Sin embargo, aquí pueden notar que hay aún así
cambios entre Brasil y Portugal. O sea, hay ligeras variantes y es debido al uso de la R. O sea que estamos en presencia de una palabra a la cual le vamos a prestar mucha atención porque tiene dos variaciones. Una variación en términos de la R que se pronuncia y una variación en términos de la D. O sea, estas dos consonantes son las que cambian la pronunciación de esta palabra. Sin embargo, ya habremos notado esta I que aparece aquí, con esa línea. Decíamos, cuando veamos esa notación, esa es la I del portugués europeo. Y es diferente a la I nuestra. Es una I que se pronuncia un poco más abierta, es casi como una E abierta, pero con la forma de la I. Vaya, entonces, estas cuatro que tenemos acá, vamos a llevarlas ahora a lo que sería el alfabeto fonético para ir viendo qué nos dice cada símbolo. Entonces, bien, yo podría haber iniciado la clase diciéndoles, vaya, vamos a aprender a los saludos, ¿verdad? Y podría decirles, vaya, digamos boa tarde, digamos boa tarde. Y ahí, pues, usted practica de esa manera. Pero al ir a ver las pronunciaciones del IPA, podemos comprender mejor los acentos y las variaciones que a veces se dan. Porque, por ejemplo, en esta que estamos viendo acá, en Brasil, si nos quedamos solo con la de Brasil, encontraremos a brasileños que nos van a hacer esta R, que hemos dicho que es la R glotal o la R francesa, pero otros que nos las van a hacer con una sonido parecido a una H, una aspiración de la H. Entonces, esa ya es una diferencia, digamos, en Brasil. El resto queda igual, ¿verdad? Y ya vamos a hablar de ese sonido también, que parece una A, pero es una A como agregándole una R más o menos. Em, entonces, no cabe duda que esta primera, vamos a ponerle acá, ¿verdad? Voy a ponerle abreviatura, ¿verdad? Así, para reconocer que es de Brasil. Pero vamos a ver ahora la pronunciación de Portugal. En el caso de Portugal, tendríamos esta otra, y en este caso, eh, noten que la R no es ni esta ni esta, sino que aquí la R que vamos a gesticular es más bien la R flap que se le llama del inglés. O sea, una R como le dicen que es una R con, como redondeada más o menos, es el término que a veces se utiliza para esta R, no es la R del español, es más parecida a la R que se usa en inglés. Y pues curiosamente, para el lado del portugués europeo, tendríamos esa situación. Y la otra variante que hay en el caso del portugués europeo es en términos si se dice con una D o si se dice con un sonido TH vibrante, porque esta parece una D, pero es una TH vibrante, es un sonido interdental realmente. De hecho, estos dos sonidos, ¿verdad? Son bastante parecidos ya de por sí. Este, claro, es más fuerte porque la lengua queda un poco más suelta. En cambio, esta, la lengua está en medio de los dientes y al hacer el sonido, por ejemplo, para la D, ¿bien? Es diferente hacer el sonido para la TH vibrante. Entonces tenemos esas implicaciones y a eso agreguémosle que ahí hay una más que nos dice que es para el noreste de Brasil, que si lo comparamos se parecería más o tendería a ser más similar a la pronunciación de Portugal, en términos que se usa un sonido de D al final, pero se usa una I corta y lo que se usaría es este sonido, ¿verdad? En sustitución del sonido de la R cultural. Entonces, para ver todas las variantes, ¿verdad? Vamos a llevarnos esta última
sabiendo que esta es una variante más brasileña. Por lo general, el noreste de Brasil es especial, ¿ve? Es una zona en donde se habla un portugués más al estilo europeo, tiene más rasgos del estilo europeo y se mezcla a veces con cosas, pues, de lo que vendría siendo el resto de Brasil. Bueno, pero ya con esto tenemos bastante información, a pesar que solo son dos palabras, que es una frase muy sencilla. El irla analizando nos va a permitir a nosotros ir reconociendo mucho mejor los patrones de sonido, porque recuerden que de eso se trata el utilizar el alfabeto fonético internacional, es poder reconocer cuáles son los patrones de sonido de el portugués. En vez de saturarnos con el montón, digamos, de palabras, de pronunciaciones y que solo las repetimos como lo haría un lorito, ¿verdad? De repetir, es mejor saber de dónde vienen los sonidos, cuáles son los sonidos adecuados y las variantes que pueden tener. Eso es lo que estamos rescatando ahorita. Entonces vamos a ir al IPA chart, que es esta que tenemos acá, para ir hablando despacio de cada uno de los sonidos. Vamos a comenzar con los sonidos de las vocales, ¿verdad? Y luego vamos a irnos pasando a lo que vendrían siendo las consonantes. Voy a dejarla quizás por acá para que no nos quede como muy encima de lo que vamos a utilizar. Va, entonces debemos de reconocer en primer lugar las vocales que se están utilizando. Se usa esta OA, ¿verdad? Que en este caso, nótese que no va a ser un diptongo, o sea, para el portugués eso no es un diptongo, no es como nosotros queríamos OA, bien, es algo diferente. El la O, pues es claro, ¿verdad? Es el sonido de la O que ya tenemos acá. Pero esta A es una A diferente a la nuestra. No es esta, ¿verdad? No es esta A. Es una A que está más cercana acá. De hecho, aquí sí creo que voy a recurrir al inglés para poder explicar mejor este sonido. Pongamos la atención primero a este sonido que está acá ah, ah, y luego a este. eh, eh, ah, eh, Bien. El sonido que está cercano, bueno, hay uno más, vea, es este. uh, uh, eh, ah, uh. Por si no lo he tocado en otras clases, quiero hacer la referencia de estos que están así como que fueran pares, o sea, que están en el mismo punto, o sea, como estos que están acá. El que está al lado derecho es el sonido redondeado, se le dice, o una vocal redondeada. Significa que es la misma, vea, es la misma que está acá, pero con la forma de una o redondeando nuestra boca. Por ejemplo, esta de acá es como la A, pero con la forma redonda, es La mayoría de estos sonidos que están en este bloque, o estos sonidos que se les dicen redondeados, se usan mucho en el francés. El idioma francés utiliza muchos sonidos redondos para las vocales. Ahora, el punto es que estos de acá son sonidos bien cercanos. Y este sonido que está acá es el que se suele utilizar en el inglés para palabras que llevan la IR eh, o la ER en algunas ocasiones. En esas palabras se suele agregar un sonido de como ur, 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 que es este sonido más una especie de R, pero es una R bien suave, es una R que medio se gesticula. Entonces, requiero retomar eso del inglés, ¿ya? Para aplicarlo ahorita al portugués. Este sonido que está acá se usa también en el alemán. Esta A nos está indicando a nosotros que es un poco más cerrada que la A nuestra y es como con la lengua un poquito recogida. Eso hace que a esta a veces se le denote o se le escuche como un sonido como de una como de una R. Ur, 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 como de una R.
Entonces, eso hará un cambio en esto. Podemos bien decir boa. Vean. Nosotros podemos decir boa, pero cuando nosotros decimos boa, así boa, a, y abrimos así a, la lengua acá, lo que estamos haciendo es este sonido. Entonces nos escuchamos con un portugués bastante acentuado al español. Bien. Si quisiéramos llegar más al sonido para esta palabra, lo que debemos de hacer es no llevar la lengua acá, sino como atrás y la boca no tan abierta. Bien, entonces vamos a decir algo como boa, boa, boa. No es lo mismo decir boa, así, a decir boa, 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 boa. Se escucha parecido y es porque recordemos que todo este bloque son sonidos que dependen, digamos, de esta A o llevan parte de ese sonido. Entonces, repito, este sonido hace que la A suene con una especie de porque la lengua se recoge. Bien. Uh, bua, bua. Bien, y es diferente a esta otra, miren, ya cuando pasamos a la otra palabra, estamos viendo ahorita las vocales, ¿verdad? Les dije primero vamos a ver las vocales y después las consonantes. Esta sí es la A, bien, esta sí la vamos a gesticular como que es español. O sea, aquí sí la primera parte, sin tomar la siguiente consonante, la R, es ta, ta. Eso no hay más para dónde ir, que es igual que en el español. Pero luego viene este bloque, los sonidos para esta R. Y cabe decir, ninguna va a sonar como la R del español. Bien, pero ya vamos a ir a eso. Vamos a terminar ahorita con el sonido de la E al final. En todos los casos, las E al final, independientemente si estamos hablando de Brasil o si estamos hablando de Portugal, estaríamos en presencia de lo que vendría siendo un sonido como una I. Aquí tenemos la I larga, aquí también, y en esta es la I, que incluso a esta se le dice la I portuguesa, porque el portugués es como el idioma más emblemático que lo utiliza. Entonces, tenemos esta, mm, que es la I del español. mm, De hecho, la terminación Y, que es esa, que está ahí al final, mm, Y, sería con esta. Sin embargo, pueden notar que los del noreste, en vez de hacer esta, hacen la otra I, la I corta. eh, eh, Esta suena como que fuera una I y una E, ¿verdad? IE, eh, IE, eh, IE, eh, IE. eh, eh, Pareciera eso, como una mezcla. Entonces, este cambiaría un poco el sonido y hay que agregarle que hacen una D, di, dirían ellos. Di, en el caso de la segunda. Y aquí ya viene la situación. ¿Vea? Siempre que veamos en fonemas la I que está aquí, esta I, con esa rayita en medio, ¿verdad? Que le hace parecer como que fuera una cruz, es esta de acá y es portugués europeo. Solo el portugués europeo utiliza este sonido. mm, 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 Si nos podemos escuchar las tres, mm, eh, mm, son bastante parecidas. Es más, si escuchamos los sonidos que están alrededor, o sea, si nos ponemos acá a escuchar, digamos, los sonidos que están acá, en este conjunto, son sonidos muy parecidos. i, u, e, ö, u, i, u, Esta es la I redonda, ¿verdad? Por eso parece suena a ratos como una V. No es ahorita de nuestro interés, pero es el par de esta I. u, Esta I, de hecho, el símbolo es como decir, mire, usted haga la I así como siempre la ha hecho, pero ahora hágala como un poco más abierta. Vea, haga I, I, I. u, Entonces, digamos, está, en este caso diríamos la última sílaba como di. No es di como lo haríamos nosotros en español, que es más cerrado.
di, no, diríamos di. En la práctica casi no hay diferencia, casi que lo escuchamos similar. Sin embargo, cuando nosotros vamos haciendo las posiciones, las articulaciones correctas, es cuando vamos a llegar al sonido más exacto. Entonces, ahí tendríamos las vocales. De estas, la I es la que compartimos en el español, pero el resto son vocales no solo del portugués, bueno, la I y la A dijimos, pero las otras son más, en este caso, propias del portugués, aunque sí existen en otros idiomas, pero no es exclusivo. Ahora sí, vamos a ir a ver las consonantes para ir ubicando dónde están esas consonantes en nuestra boca. Tengamos siempre como premisa que esto, ¿verdad? Esto viene siendo las partes, ¿verdad? De nuestro aparato fonológico, ¿verdad? Con la que podemos hacer los sonidos. Es decir, toda nuestra boca, pero no solo la boca, es también parte de la garganta, es también la respiración que hacemos, ¿verdad? Pero esto se centra más que todo en nuestra, de acá, ¿verdad? Partiendo de nuestros labios hacia adentro. Bien, entonces vamos a ir ubicando la B, que debemos de hacerla así, vea. B. Ba, aba, Entonces ahí tendríamos lo de búho, búho. Gesticulando correctamente es. ba, aba, Luego tenemos una T, que se encuentra en el plano del alvéolo. Hemos dicho que es esa zona que está donde nuestros dientes terminan, acá. Está, digamos, pegadito el diente. Atrás de eso ahí tenemos una parte de carne, ¿verdad? Que popularmente nosotros le decimos el cielo de la boca a toda esa parte. Pero esa zona que se encuentra ahí, ¿verdad? Justo después de los dientes, se llama alvéolo. Y ahí se encuentra la gesticulación para la T y la D. O sea que esta palabra, las consonantes de esta y de esta, si las hacemos como D, se encuentran en la misma zona. Tendríamos la consonante T para la T da, y ata, la consonante D para la D. da, ada, Tomando en cuenta que en estas tablas interactivas siempre le agreguen el sonido de una vocal a las consonantes para que sea más fácil entender el sonido. Entonces, ahí identificamos la T, que es común en todas las variantes. Ahora sí, vamos a la que nos marcan diferencias, que es la R. Está. Y ahí es donde debemos tomar en cuenta, porque como iremos estudiando en el portugués, vamos a encontrar 4 R's diferentes. Entonces, debemos de aprender ciertas reglas que nos van a identificar, esa es la R tal, cuando aparezcan las palabras. En este caso, encontramos una R que se encuentra después de una vocal, ¿vea? O una vocal con una R. Vamos entonces a lo que sería el sonido primero para Brasil, que es el sonido acá uvular. Se le llama R uvular o R gutural. Son los nombres que suele recibir. Y el tercer nombre, que creo yo que es el más común que recibe esta R, es la R francesa. ra, ara, ra, ara, Esto, ¿verdad? Para que lo entendamos mejor, es como querer hacer gárgaras. El sonido que hacemos cuando ingerimos un poquito de agua y hacemos g, 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 ga, ga, ga. Entonces, eso lo leeríamos como tag, 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 tag. Ahí estaríamos haciendo tag. Entonces diríamos tag, tag, uh, uh. El sonido Repito, la forma más fácil de sacar este sonido es hacer el mismo movimiento que hacemos cuando hacemos que estamos ingiriendo algo y hacemos gárgaras con eso. Es un sonido común en el portugués, en el alemán y también en el francés. De hecho, el francés es como el que le da
la raíz al resto de idiomas. Por eso es que se le suele llamar la R francesa. Así que esa es una de las formas. Ahora, las variantes en Brasil, miren, tienen ese otro sonido. Este sonido es el que está acá, que es un sonido glotal. Se le llama un sonido glotal. Está en la parte glotal. Eh, la gútura, que es de donde se procede este sonido, es más allá, digamos, está en la faringe siempre, pero un poco más abajo. Debemos de ubicarlo. Quiero ver si tengo aquí un diagrama de esto. Tengo que tener aquí un diagrama. Pero solamente que es de los que están en inglés. Entonces, solo para ubicarnos dónde está, ¿verdad? Para que lo reconozcan. Aquí tenemos nuestra faringe. Bien. Entonces, cuando decimos que el sonido viene de la gútura, es acá. Eh, Allí se encuentra este órgano junto a las vocal cords. A los que les gusta la música del heavy metal, no, el metal, em, pues conocerán que los cantantes de metal son cantantes, o se les dice, es un canto gutural, se le llama a lo que ellos hacen. Esa voz así bien ronca, fuerte, grave, ¿verdad? No proviene propiamente ¿cómo se dice? De la garganta en sí, sino que proviene de la gútura. Por eso es que tienen esa voz con o mejor dicho, cuando cantan con esa parte y se entrenan a hacerlo. Entonces, ahí nos estamos ubicando. La H se gesticula ahí. De hecho, no hay muchos sonidos glotales. Lo que se hace es a sacarlos desde ahí el resto, pero pueden ver que aquí solo está esta, que se usa mucho en el inglés para lo que se conocen como los glottal stops, esto que parece como un símbolo de interrogación. Y claro, esta que es la H tradicional. Ha, ajá, La H, vean, nosotros decimos que parece como una J, ha, ajá, porque es un sonido como aspirado, ¿verdad? Como aspirar aire, como cuando se dice que alguien está jadeando. De hecho, los jadeos provienen de esa misma zona. Eh, ajá, ajá, en este caso pueden ver de que este sonido es como más prolongado, porque se hace, es la vibración sobre el sonido de la H. ajá, ajá, Entonces, esta es la que usualmente decimos, mire, para esa R, ¿verdad? Que va allí en el portugués, hágala como una J, y diga algo como taj, taj, pero no es taj, así como nosotros solemos hacer la J normal, ¿ya? Porque para nosotros la J normal es como ja, que es sí aspirado, más o menos le aproxima a la H aspirada, pero esa no es esa H. Es una H aspirada, pero con vibración. Ja, 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 ja. Entonces, ja, ja. Ahí encontraríamos esa variante, que en vez de decir tag, tag, en vez de hacer hacemos tag. Y es más suave. Es un poco más suave que la Bien, y terminando con Brasil, tenemos este bloque, ¿verdad? Que ya veíamos que esto de acá realmente es como unir la D con la Y, pero la doble L que le decimos nosotros acá, que ese lo encontramos aquí más abajo, ¿verdad? Porque es un sonido affricate. Cuando esto se refiere a africado, son sonidos combinados, ¿verdad? Son como los diptongos para el caso de las vocales, pero en este caso es para consonantes. Entonces, este sonido je, 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 y, je, y, es un sonido que si hemos estudiado inglés se nos va a ser muy común, porque en el inglés aparecen un montón de palabras.
Entonces se nos hace más fácil verlo desde ese punto de vista. Y si no, tenemos la variante con la D, Da, que sería el sonido da. D. Ahora, en el caso del portugués europeo, la R que se gesticula aquí, no vayamos a pensar que es esta R. No es esta. Esa es la R, digamos, del español nuestro. La R que se gesticula acá es esta de acá. O sea, nosotros tenemos la R suave. Esta R todavía es más suave que nuestra R suave. Es porque en la lengua prácticamente, Ra, ara. en el caso de la R, la encontramos en la parte alveolar siempre. O sea, estas dos están en la parte alveolar, pero no la vamos a gesticular como ra, Sí, esa es la Ra, ra, ara. con fuerza, esa es más suave. Ra, La lengua no hay que ara. levantarla mucho al alvéolo, está un poquito, digamos, abajo, ¿verdad? Por eso se le llama que es tap o flap, que es como que se decaiga. ¿Ya? Ra, ra. Entonces, esto es como tar, tar, no estar, como nosotros lo diríamos en español. O sea, si nosotros decimos boa tarde, así, boa tarde, estamos sonando mucho al español. Porque no es tar, es dar, dar. Si lo hacemos con esa R, dar, dar, es suave, no es la R como del español, aunque en el español tenemos R fuerte y R suave, pero es todavía más suave que la R nuestra. Y luego tendríamos lo del el sonido D. Entonces, vean que acá tendríamos diversas patrones de sonidos. Entonces, para saludarnos con la tarde, a veces en las transliteraciones para el portugués brasileiro, en muchos libros de texto o a veces documentos, cosas que podemos hallar en internet, nos dicen, mire, dígalo como boa. Al final de cuentas, eso suena así como que es el español, ¿verdad? Dígalo como boa. Y aquí diga boa tarde y diga G, boa tarde, así con a veces le meten una G, a veces le meten una Y. He visto a veces que lo ponen así, targi, diga targi, como para hacernos entender que eso suena a una Y o a una Y. Bueno, a una G o a una Y, mejor dicho. Entonces, tienen más o menos sentido. Pero de hecho, si ese fuera el sonido, eh, se parecería más a este de acá. Ja, a ja. eh, que propiamente el sonido G. De hecho, la G, el problema Aga. es que nosotros la G le hacemos dos sonidos a la G en el español, dependiendo de las palabras. Vea, por ejemplo, nosotros la palabra gato la hacemos con Aga. con el sonido velar. Vea, pero, por ejemplo, hay algunos nombres, vea, eh, tenemos el nombre Georgina, Georgina, pero ahí le metemos Ja, a las ja. G, o le dicen Gigi. Ja, a Ahí ja. es donde debemos tener ese cuidado, ¿verdad? De recordar que esto se parecería más a esa G o a esa Y o doble L realmente, porque esto corresponde a una doble L más que todo en el español. Bueno, entonces hemos examinado una palabra más, hemos ido viendo sus diferencias, sus pronunciaciones. No es que vayamos a manejar todas las pronunciaciones, al final de cuentas, cuando hablamos no voy a hacer todas las pronunciaciones, sino más bien debo de acostumbrarme a usar una. Lo que sí debemos de evitar es como hacer una mezcla entre un portugués y el otro. En otras palabras, si estamos hablando de Brasil, esto nunca va a sonar a ta, nunca va a sonar a ta. Va a sonar ya sea como tac, así más suave, tac, o va a sonar como taj, boa tarde, boa tarde, o boa tarde, boa tarde. En ese caso, podría ser con di, incluso lo podríamos hacer así. eh, Acostumbrarnos a usar uno. Yo
les recomendaría irnos acostumbrando a ese sonido porque se va a volver bastante frecuente. Vea, aunque podemos decir, por ejemplo, Portugal, lo podemos decir así, lo ideal es decir Portugal, Portugal, para irnos acostumbrando a usar esas R's que siempre cuando la R está después de una vocal va a tener este sonido. Bueno, vamos a decir chao, hasta luego. Y nos veríamos el día de mañana.